va a tener, después de la disnea o antes de la disnea, va a tener los estertores crepitales. Y por lo tanto, este paciente va a tener disminución de la oxigenación o de la perfusión tisular periférica. Por lo tanto, este paciente va a estar un poco azulado, en las extremidades sobre todo. Bien. Los cambios morfológicos dependen de qué patología cometa o ataque al corazón. Principalmente esta es una estenosis, como vemos aquí. Vemos la aurícula y vemos la válvula mitral con aumento del grosor de las válvulas, y lo cual las vuelve más rígidas y por lo tanto no pueden abrirse. ¿Ya? Entonces la insuficiencia cardíaca por estenosis mitral ventrículo suele estar dilatada. La insuficiencia de la válvula mitral origina dilatación secundaria de la aurícula izquierda. O sea, morfológicamente o anatomopatológicamente, los cambios que vamos a ver van a depender de la patología que disminuya la funcionalidad del corazón. En este caso, si vemos una estenosis de la aurícula izquierda, vamos a ver dos cambios hacia arriba y hacia abajo. Uno de ellos va a haber aumento del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? Y va a haber un aumento secundario igual del ventrículo. Normalmente también puede haber la insuficiencia de la válvula mitral. En el caso de, esta es una estenosis que es engrosamiento, disminución, rigidez de la luz de la válvula mitral. Pero también puede haber insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir? Que esta válvula mitral, por X motivo, puede haber ruptura de las cuerdas tendinosas o que esas sean muy laxas y hace que esta válvula se prolaxe hacia la aurícula y igual produce aspiración. Además de los cambios morfológicos en el corazón, también como hay congestión pulmonar, pueden haber cambios pulmonares, principalmente por congestión e hiperemia del pulmón. La congestión principalmente, ¿qué es lo que va a hacer que cambie en el corazón? El pulmón va a hacer que aumente su peso, va a hacer que cambie su coloración de una coloración rojiza a una coloración más gris, ¿no? Y si lo vemos más histológicamente, va a haber edema perivascular e intersticial, ensanchamiento edematoso y progresivo de los tabiques interalveolares, acumulación de líquido en los alvéolos, macrófagos cargados de hemosiderina, denominados células de insuficiencia cardíaca. Histológicamente se ve así, no hay muchas representaciones de lo que es un edema agudo del pulmón, pero vemos en la imagen lo que trata de decir que es una tinción de hematocilina y exina, donde vemos los alvéolos, que son estos que se dibujan como red, ¿ya? Y dentro vemos un líquido rojizo, que ese es líquido, propiamente dicho, ¿no? Dentro de los alvéolos. En esta imagen, que es un aumento más, lo que vamos a ver es engrosamiento de los tabiques o de los septores interalveolares con presencia de más líquido, y además de líquido hay restos de proteínas y celulares dentro de los mismos alvéolos que dificultan el intercambio gaseoso. Lo mismo en un campo de mayor observación, vemos que el líquido que hay en el espacio interalveolar, en el espacio alveolar, ¿no? Es que puede estar compuesto por proteínas, puede estar compuesto por las mismas células y los alvéolos que están alrededor, además de que tienen algunos eritrocitos en su pared. Bien, la sintomatología de la insuficiencia cardíaca como tal deriva de la congestión pulmonar. Por aumento de la presión en la aurícula izquierda, toda la presión retrógradamente va a hacer que se transmita a los alvéolos, por lo tanto va a haber trasvasación de líquido y el líquido va a llegar al alvéolo. Una vez el líquido en el alvéolo, lo que va a hacer es dar manifestaciones de disnea y además estertores crepitantes por la presencia del mismo líquido que está en el alvéolo. Y además que el líquido que está en el alvéolo produce una mayor colapsabilidad del alvéolo porque disminuye la acción del surfactante. ¿El surfactante cuál es la función principal del surfactante? Moderación pulmonar. ¿Ah? Moderación pulmonar. ¿Cuál es la función principal del surfactante? Impide el colapso. Moderación pulmonar. Reduce la presión. ¿Y qué produce eso? Evita el colapso alveolar, ¿ya? Y el líquido, cuando está presente ahí,
disminuye esa función y por lo tanto, cuando nosotros expiramos, hay la tendencia de que el alveolo, como una bolsa, se colapse y eso cueste que vuelva a insuflar. Entonces, estos alveolos, al tener mayor colapsabilidad, pueden causar que áreas del pulmón entren en atelectasia y por lo tanto entren en mayor insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La disnea de esfuerzo, evidentemente, por el mismo aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no?, queda más síntomas respiratorios como el edema agudo del pulmón, principalmente, que es característico de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Y cómo se ve un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Va a tener disnea, ya sea de esfuerzo, va a tener disnea en reposo y va a tener la particularidad de que va a tener una cianosis periférica. La cianosis periférica es la que tenemos en las extremidades, como miembros inferiores, miembros superiores y periférica. ¿Ya? Bien. Dentro de la insuficiencia cardíaca como tal se divide en dos grados, ¿no? La insuficiencia cardíaca sistólica, en la cual hay una disminución en la contractibilidad del corazón, ya sea por aumento del tamaño y grosor del corazón, que disminuye la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección en el corazón? Es la cantidad o el volumen de sangre que se eyecta en cada contracción del corazón, ¿ya? Y esto puede ser causado por múltiples trastornos, ¿no?, que dañan la capacidad contráctil del corazón como tal. También existe la insuficiencia cardíaca diastólica del lado izquierdo, en el cual el ventrículo está rígido, ¿no?, que no es capaz de relajarse en una diástole y por lo tanto, al no poder relajarse, va a tener menor llegada de sangre, por lo tanto va a tener menor expulsión de la misma. Como consecuencia de una fibrosis cardíaca derivada de un infarto extenso del corazón. ¿Alguna duda, alguna pregunta ante insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Seguro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si yo le dijera en el examen, ¿cuál es la característica principal de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Cuál sería? Ahora, si yo les digo del mismo paciente, explique usted por qué se produce la disnea del paciente de insuficiencia cardíaca. Bueno, yo no le voy a poner que escriba, no le voy a poner inciso A, inciso B, inciso B, pero ¿por qué se produce la disnea en un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? El edema del pulmón es una consecuencia de todos los pasos previos, ¿no? Entonces, si yo le ponía la disnea en un paciente que tiene insuficiencia del lado cardíaco, del lado izquierdo, perdón, se debe, 1, aumento de la presión hidrostática, 2, aumento de la presión coleoosmótica, 3, extravasación al intravascular de 4, ninguna de ellas. ¿Cuáles? Todas las anteriores. Ninguna de ellas, doctor, le dice. Ninguna. Aumento de la presión Ninguna de las anteriores. coleosmótica. Le dice extravasación al intravascular, no le dije al intersticial. Sí, exactamente. Ninguna. Por eso te digo, lean sus exámenes porque si no van a caer con las mismas preguntas que cayeron en el primero. Oh. Si no leen y no ponen atención a lo que se les pregunta, ¿cómo van a responder? ¿Alguna pregunta sobre la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Por qué no por qué no es el aumento de la presión hidrostática? No dije presión hidrostática. No dije presión hidrostática. Dije coloidosmótica. Hidrostática. Aquí lo tengo grabado. Ya, bueno, Era esa, ¿no? Era esa, si lo dije, era esa. Ya. Entonces, ya. Aumento de la presión coloidosmótica. ¿Ya? Aumento de la presión Hidrostática, Doctor. aumento de la presión osmótica. No.
Vascular. A, B, C y D, ninguno. ¿Ya? Bien. Si por el contrario yo les dijera las causas de insuficiencia cardíaca por aumento de la presión, por aumento de presión son las siguientes, y lo voy a anotar para que no. Inciso A. IAM, ¿saben qué es IAM, no es? Infarto agudo de miocardio. B. Enfermedad de Chagas. Inciso C. No, eso no fue. Angina estable. Inciso B. Todas. ¿Ah? Ah, D. Ya. Bien. La causa del aumento del concéntrico de la insuficiencia cardíaca es debida a la siguiente patología. ¿Cuál? Chagas. ¿Todos se quedan con Chagas? Chagas concéntrico. No, Chagas es excéntrico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Infarto agudo miocardio, creo. No, El creo. infarto como tal. Y ustedes tienen que analizar. El infarto, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar un daño segmentario o localizado que a la larga, por disminución de la contractilidad, va a llevar a una hipertrofia excéntrica de la persona. Entonces, este no es. ¿Por qué? Este Tampoco. tampoco es. Angina estable. No sé, ni idea. La angina es un primo hermano del infarto. Y al ser un primo hermano no quiere decir que hagan lo mismo. Ninguno. Se parece, pero no causa el mismo daño. Un infarto es una obstrucción completa, una angina estable es una obstrucción que pasa o que está un rato y puede volver a la normalidad y por lo tanto no va a causar daño, pero sí un dolor. Entonces, si no causa daño, no causa lesión, no causa daño estructural. ¿No? Y aquí me faltó ninguna. ¿Ve? Ay, doctor, sí. No nos la va a hacer en el examen, por favor. Entonces, si ustedes leen y razonan de esa manera, no necesitan ni estudiar, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? ¿Alguna pregunta de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? No. ¿Ven cómo me mato haciendo sus exámenes para que ustedes no lean después? Bueno, y la otra contraparte es la insuficiencia cardíaca derecha. Se dice que la insuficiencia cardíaca derecha es principalmente debida a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca del lado derecho va a ser consecuencia del aumento de la presión hidrostática del lado izquierdo, consecuentemente va a aumentar la presión con la que se tiene que contraer el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho como tal es mucho más delgado, mucho más débil que el ventrículo izquierdo y va a tener mayor repercusión hemodinámica, mayor repercusión clínica en el paciente, es más escandalosa que la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Pero es más pausada, más lenta y el paciente está meses antes de llegar a nosotros con la sintomatología marcada de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, bien, como les mencionaba, la causa principal de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda, y la insuficiencia cardíaca izquierda dan por lo general la hipertensión arterial. Pero existe la insuficiencia cardíaca derecha que no es de origen primario, que no nace con una afectación cardíaca del paciente, pero que es adquirida, que sería la que es de por allá por los valles. La enfermedad de Chagas, que es una parasitosis endémica de ese lugar, produce una dilatación de lo que es no solo del ventrículo derecho, produce una dilatación global del corazón. Tanto aurículas, ventrículos, lo dilata de forma significativa. Y al dilatarlo es como si ustedes inflaran un globo al máximo y le sacan el aire, ese globo no vuelve
La normalidad siempre queda en las áreas distendidas y no se contraen esas áreas. Y a la larga, eso repercute en el paciente. ¿Ya? Bien. Los cambios morfológicos del corazón derivan de los cambios pueden ser diferentes según lo que afecta el corazón, ¿no? Como anomalías en las válvulas, ¿no? Hipertrofia, ya sea concéntrica, excéntrica, pero principalmente en el lado derecho lo que va a haber es un cambio por dilatación del ventrículo. Generalmente el ventrículo derecho, como no lleva mucha presión, no se hipertrofia concéntricamente, se dilata porque es mucho más fácil inflar algo delgado que inflar un neumático de auto, ¿no es cierto? Entonces, si inflamos un globo, inflamos un neumático de auto, ¿cuál va a ser más fácil inflar? El globo, ¿no? Lo mismo pasa en el corazón derecho. El corazón derecho tiene mucha menos fibra muscular que el corazón izquierdo. Y al tener mucha fibra, menos fibra, es más susceptible a cualquier aumento, ya sea del volumen o sea de la presión. Por lo tanto, va a llevar al declive más rápido de la función del corazón y va a tener más sintomatología, pero más pausada. Este va a tener manifestaciones en mucho más órganos que en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Porque si nosotros tenemos un lado derecho, que es el corazón, donde va y verte, y confluye todo el sistema venoso, y tenemos justo ese ventrículo dañado, ¿qué va a pasar? ¿Qué digo yo? Bien, principalmente va a haber congestión. ¿Dónde? Aquí ya no es en el pulmón. Bien. Les voy a enseñar una forma muy práctica de cómo se distingue la insuficiencia cardíaca del lado derecho, que no la van a encontrar en ningún libro. Si aquí vienen y confluyen todos los vasos del cuerpo, a través de viene acá abajo, ¿qué se llama? Vena cava superior, y acá abajo ¿qué está? La vena cava inferior. Vienen y confluyen. ¿Qué es lo que va a pasar de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, por el aumento de la presión hidrostática y aumento del sistema de capacitancia, es como si ustedes imaginaran un vaso con agua, el cual ya está al tope, y le siguen echando agua, va a empezar a chorrear. ¿Y esa agua dónde va a ir primero? El piso. Y en el piso, ¿qué va a empezar a ver? Un charco, ¿no? Y si va a haber un charco, se va a traducir en edema de miembros inferiores progresivo ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Empieza el pie, después el tobillo y va subiendo, sigue subiendo, llega a la región inguinal, puede haber edema inguinoescrotal. Si sigue subiendo y no hacemos nada por ese paciente, no lo medicamos, sigue aumentando la presión hidrostática, vamos a llegar al hígado. Y el hígado va a empezar a distenderse y el paciente con insuficiencia cardíaca les llega con los edemas hasta la ingle y llega con un dolor en el abdomen. Y ustedes le dan el famoso Viadil, le dan el famoso Ketorol, le dan todos los analgésicos habidos por haber y el paciente sigue con dolor. ¿Y ese dolor por qué lo explican? Yo tenía un compañero de residencia, en la residencia médica nosotros hacemos grupos por especialidades, ¿no? Tanto medicina interna como cirugía. Los cirujanos son los que nos damos acompañar. Y todo paciente que llegue con dolor abdominal, independientemente de la causa, ellos lo tienen que ver. Porque de ellos es abdomen, no son los abdominólogos, solo ven esta parte. Y el que llegaba con dolor abdominal, lo ven. Teníamos un paciente que se llamaba Miguel justamente. Y siempre llegaba a la guardia a las 2 de la mañana con dolor abdominal intenso. Y como ya a esa hora uno está con sueño, hecho bolsa ya para porque tu paciente, ¿no? Y ya nosotros sabíamos que era Miguel, el de la fracción de dirección del 24%. Lo internaba, obviamente lo palpan, hay dolor, puede simular una polilitiasis, puede simular un signo de Murphy, pero no le veían los pies, que siempre llegaba edematizado. Le metían analgésico y todo y el paciente seguía gritando. Veníamos nosotros los de medicina interna con nuestra capa roja y de Superman aquí en el pecho y le poníamos furosemida de 40 miligramos. A la hora el paciente estaba tranquilo porque este dolor que se produce en abdomen por distensión
es por distensión de la cápsula de Gleason, porque como tal el hígado dentro no tiene terminales nerviosas, las terminales nerviosas están en el hígado. Y como el hígado tiene vena portal, está el sistema portal y además tiene las venas suprahepáticas, lo que hace es que dentro del hígado empieza a acumularse también líquido. Entonces va a aumentar la presión hidrostática y va a aumentar tanto el tamaño del hígado como va a dar manifestaciones. Entonces va a haber edema en miembros inferiores, va a haber aumento del hígado, puede haber ascitis, porque si aumenta la presión hidrostática a nivel del hígado, va a haber fuga de líquido. ¿A dónde? Al peritoneo. Y si hay líquido en el peritoneo, lo que va a producir es ascitis. Entonces el paciente, además de eso, puede llegar con un abdomen tan distendido que tenga circulación colateral. Si la presión sigue aumentando y no hacemos nada, y seguimos mirando al paciente, va a llegar a la vena cava superior. ¿Y qué manifestaciones va a dar ahí? La famosa ingurgitación yugular, es que lo ven al paciente que tiene su yugular externa que parece un dedo que le llega hasta el ángulo de la mandíbula. Y para nosotros eso tiene mucha repercusión clínica porque para nosotros lo podemos medir. En medicina interna todo es medible para que nosotros veamos la evolución del paciente. La ingurgitación yugular es un signo pronóstico de evolución del tratamiento para una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Como ustedes saben, la yugular externa generalmente no se debe ver, ¿no es cierto? Pero cuando se ve que hay aumento de volumen en ese sistema. Y nosotros la podemos medir semiológicamente hablando. Tiene 3 o 4 grados dependiendo del libro que ustedes vean. En primer grado, si ustedes ven, esta sería la clavícula. No llega a pasar la clavícula, eso sería un primer grado. Y si aquí vemos que el músculo esternocleidomastoideo está atravesando, vemos que a la mitad sería el segundo grado, tercer grado llega al borde externo del esternocleidomastoideo y del cuarto grado vemos que aquí está el ángulo de la mandíbula, llega a tocar el ángulo de la mandíbula. Importante para nosotros, ¿por qué? Porque el paciente, conforme vamos tratando, eso tiene que ir disminuyendo. Es como si le estuviéramos quitando agua a un vaso. Además de que tiene que ir disminuyendo la congestión, tiene que ir